En esta mañana vamos a continuar con esta serie de mensajes sobre las cartas a los tesalonicenses. En esta ocasión estamos en el capítulo 1, los versos del 6 al 10. Segunda a los tesalonicenses, capítulo 1, del 6 al 10, donde leímos, y el mensaje lo hemos titulado Retribución y Reposo. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque la podemos exponer y ahora nos ponemos en tus manos para que tú nos ayudes a hacerlo en tu nombre. Habla a cada una de nuestras vidas, Señor, especialmente a la vida de aquellos que aún no te conocen. En el nombre de Jesucristo, amén. Bueno, había olvidado que hoy se celebra el Día del Amor y la Amistad, ¿verdad? Un día muy importante para aquellos que amamos. No celebramos el día de San Valentín, estamos celebrando el Día del Amor, ¿verdad? Y no hay en realidad un verdadero amor y una genuina amistad si no está Dios, porque la Biblia dice que Dios es amor. También dice la Biblia que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. La Biblia también dice que de tal manera amó Dios. Si no conocemos a Dios, es imposible experimentar el verdadero amor. La primera venida de Jesucristo fue una exposición clara de ese amor. El Hijo de Dios vino como siervo a morir por los pecadores sin esperanza. Vino, enfrentó la muerte en la cruz, fue sepultado y dice la palabra que resucitó al tercer día. También la Biblia registra que ascendió a los cielos y prometió regresar por segunda vez. El Señor volverá, no ahora como siervo, sino como Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora vendrá a juzgar, porque el amor de Dios no excluye su justicia. Y aquel que no acepta a Jesús como su Salvador y que intencionalmente da la espalda a la oferta de salvación de Dios, tendrá que enfrentar al mismo Señor como juez. Y precisamente de esa segunda fase, de esa segunda venida de nuestro Señor, es de lo que queremos hablar en esta mañana y de lo que trata este pasaje que leímos en la lectura devocional. El regreso del Señor es el clímax de la historia de la redención. En ese regreso el Señor llevará a culminación su propósito, el propósito soberano de Dios. Pablo recordó a la iglesia de Tesalónica esta gran esperanza y lo hace para animarles en medio de la persecución severa que estaban experimentando. Fíjense, él no les consuela engañándoles y diciéndoles las cosas van a mejorar. Él no les dice va a venir una solución de los hombres. Él no les dice los políticos, filósofos van a resolver sus problemas y las cosas van a mejorar. Pablo no se enfoca en una perspectiva horizontal. Él se enfoca en una perspectiva vertical. La esperanza viene del cielo. La esperanza viene de Dios. La esperanza es el Señor Jesucristo. Aquel que dijo, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez. Dio su palabra. Podemos creerle. Esa es la esperanza que todos los cristianos tenemos. Y con esa esperanza podemos enfrentar cualquier sufrimiento, sin importar del tipo que sea. El Señor prometió regresar. Y con ese regreso traerá reposo y alivio para sus hijos, pero también retribución y juicio sobre sus enemigos. En el verso 7 dice la palabra del Señor: y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús.
desde el cielo con los ángeles de su poder. En este versículo el apóstol escribe acerca de la manifestación del Señor. Dice, cuando se manifieste el Señor Jesús. Preste atención a la palabra manifestarse o manifieste. Viene de una palabra griega, apocalipsis, de donde se obtiene el título del último libro de la Biblia, que significa revelación, manifestación, desvelamiento. Quien ha estado oculto será revelado, será manifestado en toda su gloria. En un mundo o a un mundo que no le conoce ni le adora. Y dice el verso 8, y en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El amor de Dios no puede excluir su justicia y su santidad. Cualquier mensaje que se llame evangelio y que solo le hable del amor de Dios es un mensaje incompleto. Es cierto que Dios es amor. Es cierto que Dios fue al extremo para salvarnos. Pero ese Dios no va a ignorar la rebeldía y el rechazo humano. Si Dios hizo todo para salvar a los pecadores, piénsalo. Él tiene todo el derecho, toda la autoridad para juzgar a aquellos que aún así deciden ignorar y despreciar ese amor. Si Dios fue capaz de hacerse hombre y morir en la cruz, no hay nada en la Biblia que diga que Dios va a ignorar el pecado humano y la rebeldía humana. Se va a revelar como juez, lo dice el verso 8. ¿Será ese el día del Señor? Y Pablo describe el apocalipsis del Señor Jesucristo con 3 frases que aparecen en ese verso 8. Primero dice que será desde el cielo. Dice la palabra desde el cielo en el verso 7. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposos con nosotros cuando se manifieste Jesús desde el cielo. Tal como ascendió de una manera visible y corporal, así va a regresar. Lo hará de manera visible y corporal del cielo donde está sentado a la diestra de Dios a la tierra. Cualquier otra enseñanza diferente a esto no es una enseñanza bíblica. La palabra dice en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, verso del 9 hasta el 11. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos los discípulos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Esto es una verdad escatológica que no se puede negociar. Esto no acepta interpretaciones. Es un cumplimiento literal. El mismo Jesús que ellos vieron ascender será el mismo Jesús
que descenderá con un cuerpo visible. En segundo lugar, no solo regresará, sino que lo hará con los ángeles de su poder. Dice el mismo verso 7, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Otros pasajes de la Biblia nos dan más información al respecto y nos dicen que no solamente va a regresar con los ángeles. ¿Con quién más va a regresar? Con la iglesia, con los santos del Antiguo Testamento. Nosotros regresaremos con Él también. Pero aquí el énfasis está solo en los ángeles. La Biblia enseña que los ángeles son instrumentos por medio de los cuales se delega el poder del Hijo para cumplir juicio. Y este será un caso. Por último, cuando el Señor Jesucristo regrese desde el cielo con los santos ángeles, lo hará, dice la Biblia, en el verso 8, al comienzo, en llama de fuego. El fuego que se describe aquí es el fuego de juicio. El fuego del juicio de Dios que aparece en las Escrituras muchas veces asociados con la naturaleza de Dios. Hay pasajes, sobre todo Hebreos, que dicen lo siguiente. Hebreos capítulo 12, verso 29. Hebreos 12, 29. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Ustedes recuerdan, yo dije el viernes, que a veces uno de los peores errores que puede cometer una persona al leer e interpretar la Biblia es tomar solo algunas verdades e ignorar otras. Es cierto, la Biblia indiscutiblemente dice que es amor, Dios. Pero aquí está diciendo otro detalle de Dios. Y dice la palabra que es fuego consumidor. Lo está presentando como el Dios que hace juicio. El Dios que va a juzgar a un mundo rebelde. Otro pasaje también en Hebreos dice que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Claro, algunos predicadores buscan solo los versículos que son agradables al oído y los demás lo ignoran, cometiendo un gran error, porque el Dios que están presentando no es realmente el Dios de la Biblia. Tenemos que respetar la palabra y aceptar todo lo que dice acerca de Dios. Dios es amor, Dios envió a su Hijo, pero aún aquellos que persisten en despreciar su sacrificio serán juzgados. De la manera que ha establecido que los hombres mueran una vez y después que el juicio. Estas tres frases aportan confirmación de la deidad del Señor. Él está ahora en el cielo. Apocalipsis 3:21 dice que está sentado en el trono de Dios. Regresará con los mismos ángeles de su poder que atienden y sirven a Dios, sus ángeles. Regresará en llama de fuego para hacer juicio. Y cuando lo haga, la experiencia será similar a lo que describe la palabra en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 10. Por favor, leamos allí, verso 9 y verso 10. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo, toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel. Pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre.
El regreso de Cristo producirá dos resultados radicalmente diferentes. Los resultados serán dulces y amargos a la vez, tal como lo describe este pasaje que acabamos de leer. ¿Por qué dulce y amargo? Porque para aquellos que todavía siguen en rebeldía con Dios, habrá una retribución amarga. Para aquellos que son hijos de Dios por medio de la fe, después de arrepentirse y creer en Jesucristo. Y aclaro, hijos de Dios, porque solo Dios tiene hijos a través de Jesucristo. Solo una persona puede ser miembro de su familia a través de Jesucristo. No importa que un famoso escritor de libros o un gran predicador o un tremendo evangelista salga mañana diciendo, como ya salió uno, diciendo que todos somos hijos de Dios. Hermanos, Dios solo tiene hijos a través de la fe en Jesucristo. Eso puede sonar muy bonito al oído, pero no es real desde el punto de vista bíblico. Es cierto, todos somos creación de Dios, pero Dios solo tiene hijos a través de la fe. Lo demás es puro invento y mentiras del mismo diablo. Habrá retribución amarga, pero habrá reposo para sus hijos. Vamos a reflexionar en estos dos elementos que aparecen descritos en este pasaje. Primero, retribución. Dice el verso 6, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Luego dice en el verso 8 y verso 9, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Dice que vendrá y traerá retribución. Retribución significa castigo. Castigo completo. Se traduce de diversas maneras. Se traduce como justicia. Se traduce como castigo. Venganza. Vindicación. Por cierto, cuando hablamos de la venganza de Dios, tenemos que tener mucho cuidado en pensar que es igual a la nuestra. De la misma manera que cuando hablamos de la ira de Dios, es totalmente diferente a la ira nuestra. Nuestra venganza y nuestra ira es pecaminosa. La de Dios no. Dios también dará retribución a quienes le rechazan y maltratan a su pueblo. A lo largo de la historia, el pueblo cristiano ha sido perseguido, acosado, maltratado, muchos asesinados. El diablo ha venido para matar y destruir, y eso incluye hacer daño al pueblo de Dios. Un día serán juzgados esas personas. Hay tres preguntas cuando hablamos de retribución, y quiero que meditemos en ella. En primer lugar, ¿por qué habrá retribución? Dice el verso 6, y quiero que presten atención a lo que vamos a hacer a partir de ahora, para que no se pierdan. Vamos a estar buscando solo algunas frases en los versículos siguientes. Por eso, si yo leo una frase y usted no la ha encontrado, siga buscándola porque está en el versículo. Lo que pasa es que es solo una frase. Por ejemplo, en el verso 6 nos vamos a enfocar en la primera parte que dice, porque es justo delante de Dios pagar. O sea, es justo. Dios no viene a vengarse como nosotros. Cuando hablamos de la venganza de Dios, no estamos hablando de un frenesí emocional. No es que Dios llegue a cierto nivel de exasperación o frustración. No es que Dios pierde el control o explota de rabia ante los malhechores. El castigo de Dios siempre es justo, es controlado, es calmado.
y es perfectamente justo porque está de acuerdo con su ley perfecta. Dice Génesis capítulo 18, verso 25. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Muchas veces hemos escuchado decir que Dios es todopoderoso y es cierto. La Biblia lo enseña. Pero el problema es que generalmente se interpreta mal lo que significa todopoderoso. Algunos tienen el concepto de que todopoderoso significa que Dios puede hacerlo todo. Simplemente. Miren, el verdadero concepto de la omnipotencia es que Dios puede hacer todo lo que está de acuerdo con su carácter y su naturaleza. Hay ciertas cosas que Dios no puede hacer. ¿Saben qué? Pecar. Dios no puede pecar. Dios no puede ser injusto. No es que no va a ser injusto. No, es que no puede ser injusto. Porque su esencia, su naturaleza es perfectamente justa. Y en esa justicia dice la palabra que Dios pagará. Es una palabra compuesta, fuerte, que lleva la idea de un pago total. Dice Deuteronomio capítulo 32, verso 35, mía es la venganza y la retribución. Ahora, hermanos, no miremos a Dios con nuestra mente humana, con nuestros ojos humanos y con nuestros pensamientos humanos. Repito, cuando hablamos de la venganza de Dios, no es como la nuestra. Y cuando la Biblia habla de la ira de Dios, repito, no es una ira descontrolada, no es una rabia frente a los malhechores, es una respuesta que Dios da al pecado de una manera controlada y de acuerdo con su justicia. Pero decir que Dios no se enoja es decir una mentira. Y vuelvo a aclarar, no estamos diciendo que se enoje como nosotros. Acuérdense que la Biblia da lugar para una ira santa, que es una respuesta ante el pecado. Enojarse ante el pecado no es malo para nosotros. Lo malo es cuando dejamos que ese enojo nos lleve a hacer cosas que ofenden a Dios. Pero si usted dice que es un hijo de Dios y permanece impasible e indiferente ante la maldad, algo está mal. Y Dios reacciona. Voy a usar mejor la palabra, Dios responde ante el pecado. En segundo lugar, ¿a quién vendrá la retribución? El verso 6, quiero solamente tomar estas palabras que están al final. A los que os atribulan. Y luego ir al verso 8 y tomar la parte B del versículo que dice, a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quiénes serán juzgados por Dios? ¿Quiénes van a recibir su retribución? Aquí dice a los que atribulan a los creyentes. O sea, es una categoría amplia. Y eso incluye a todos los que han atacado, atacan y seguirán atacando al pueblo de Dios. Eso incluye a aquellos que van a masacrar y perseguir y asesinar a los creyentes que se conviertan durante los 7 años de tribulación. En Génesis capítulo 2, verso 3, Dios prometió a Abraham lo siguiente: al que te maldijere, maldeciré. Y en Zacarías capítulo 2, verso 8 advierte: el que toca al pueblo de Dios, toca a la niña de su ojo. Quienes atribulan al pueblo de Dios, lo voy a decir en palabras humanas, le están poniendo el dedo en el ojo de Dios. ¿Qué dice Mateo 18? Del 6 al 10, vamos a leer allí lo que dice la palabra. Mateo 18,
del 6 al 10. Bueno, este es un pasaje donde la Biblia advierte claramente de tocar a uno de los hijos de Dios. A cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se lanzase a lo profundo, en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan los tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Bueno, hasta aquí quiero leer solamente estos versículos. Pablo, por medio de dos frases, describe a quienes enfrentarán esta retribución. En primer lugar, dice que no conocieron a Dios. O sea, aquellas personas que no tienen una relación con Él. El Señor Jesucristo dijo claramente: creed en Dios, creed también en mí. Escuche esto, no es suficiente que una persona diga que cree en Dios. Es más, voy a ir más lejos. Creer en Dios no te salva. Los demonios también creen y tiemblan. ¿Cómo es eso, pastor? El problema es que Dios ha establecido una manera, a través de una manera en la cual puede el hombre llegar a Él. Cualquier otro intento de llegar a Dios fuera de ese medio está perdido. Ese medio o esa manera es una persona, Jesucristo. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Cualquier otro intento o otro camino que el hombre busque no le va a llevar a Dios. Mucha gente dice creer en Dios. Mucha gente tiene una religión y el infierno estará lleno de personas así. Porque la religión no te puede salvar si no te has arrepentido de tus pecados, si no has aceptado la provisión de Dios para perdonarte, que es la muerte de Jesucristo. Estás perdido. No importa cuánto creas que eres un hijo de Dios. No hay otra manera, no hay otro medio. El conocimiento de Dios no salva. Si no hay arrepentimiento y hay fe. Las iglesias por años en muchos lugares han estado predicando un falso evangelio, hablándole a la gente simplemente del amor de Dios e ignorando la realidad de la condición perdida del ser humano, ignorando la realidad de que somos pecadores. Por eso hay mucha gente que se declara creyentes en Dios. Mucha gente religiosa se llena la boca hablando de la Biblia y de Dios. Y después, como dice la Biblia, con sus hechos lo niegan. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y el que hace la voluntad del Padre es aquel que ha creído en Jesucristo como su Señor y Salvador. Es aquel que se ha arrepentido, reconoce que sin Cristo está perdido, no hay esperanza, no hay oportunidad. No podemos ignorar a Jesús, no podemos ignorar lo que hizo, es demasiado grande como para nosotros diluir el mensaje. Si usted se muere sin conocer a Cristo, irá al infierno. Si usted está viviendo sin Jesucristo y el Señor viene, estará perdido. En segundo lugar, continúa definiendo a los que enfrentarán la retribución como los que no obedecen al evangelio de nuestro Señor. La salvación es un don para ser recibido. El evangelio es un mandato para obedecer. Hay que arrepentirse y creer. Quienes permanecen en desobediencia al mandato de Dios de creer van a enfrentar la retribución. Quiero que preste atención, porque todo este pasaje está hablando de la segunda fase de la segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo tiene dos grandes facetas o dos grandes pasos, digamos. Primero, Jesucristo vendrá por la iglesia.
que es lo que se llama el arrebatamiento de los creyentes. 7 años después, regresará con la iglesia. En la primera carta a los tesalonicenses, ya Pablo había hablado sobre el tema en el capítulo 4, verso 13 en adelante. Aquí se está refiriendo específicamente a su manifestación. Cuando después de 7 años venga con la iglesia, ahí va a comenzar su retribución y va a terminar después del juicio ante el gran trono blanco. Cuando aquellas personas que comparezcan ante él y sus nombres no sean encontrados en el libro de la vida, dice la palabra que serán lanzados al lago de fuego, donde serán atormentados eternamente. Ahora, ¿cómo ocurrirá la retribución? En el verso 6 dice estas palabras, dice, os atribulan al final. Os atribulan, o sea, será con retribución. Y luego en el verso 9, quiero leer la primera parte, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos, leemos el verso completo, de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Dios pagará como corresponde a los incrédulos desobedientes. Primero, con tribulación a los que afligen al pueblo de Dios. La palabra tribulación significa aflicción, angustia, circunstancias difíciles, sufrimiento. Pero preste atención a esto, porque ese sufrimiento, esa tribulación y esa angustia la van a experimentar en la tierra, posiblemente muchos, y continuará por toda la eternidad. Eso es lo que la Biblia llama el infierno. Dice pena de eterna perdición. Hoy mucha gente está perdida sin Jesucristo. Todavía tienen oportunidad. Pueden arrepentirse y creer. Pueden recibir al Señor y Salvador. Mientras una persona esté viva, hay oportunidad. Pero cuando esa persona pase por el umbral de la muerte, se acabó la oportunidad. Este libro de Dios no da oportunidad para salvación después de la muerte. La persona se va a enfrentar con la eternidad en el infierno mismo. Un lugar de condenación y castigo. No importa cuánto ofenda a la gente escuchar esto, pero es real. Está en la Biblia. Y déjeme decirle que usted no le hace ningún bien a una persona si cuando le va a hablar del evangelio le oculta esta realidad. No es que vamos a hablarle a la gente del infierno y dejarlos allí. Hay que hablarle de la condenación, pero decirles, hay una esperanza, hay una oportunidad, esa oportunidad es ahora. Guárdese de los extremos a la hora de predicar. Si usted no puede ver el otro extremo de una cuerda, es probable que usted esté en ese extremo. Es como, ya le digo, solo hablarle a la gente del lado agradable al oído humano de Dios. El Dios que es amor, el Dios que quiere sanarte, el Dios que quiere prosperarte. Por eso las iglesias se llenan. Porque se le prepara una carnada conforme a ¿qué? A los apetitos humanos. La carne se gratifica con eso. Una persona tendría que estar mal si no quiere prosperar, si no quiere tener salud, nunca enfermarse, si no quiere que Dios le conceda todos sus caprichos. A todo el mundo le gusta tener un amigote, una especie de mago de la lámpara, una especie de genio, como el de la lámpara de Aladino, que nos venga a sacar de apuros cuando estamos en problemas. Pero ese no es el Dios de la Biblia. Aunque Dios puede hacer y hace por sus hijos muchas cosas, también la Biblia enseña que Dios es justo, que es santo y que va a juzgar al mundo. Y que no importa que alguien cierre los ojos ante un pecado,
y trate de cambiarle el nombre, si Dios no se lo ha cambiado, mucho cuidado. No importa que un presidente apoye leyes anticristianas, aunque se llame religioso, porque eso no va a cambiar lo que Dios ha dicho. Sí, Dios ama al mundo y hay oportunidad para todo el mundo de ser salvo si se arrepiente y viene a Jesucristo. No importa de quién se trate. Pero que Dios nos guarde de cambiar su mensaje. Hay un castigo, hay una perdición. Y dice además que estarán excluidos de la presencia del Señor. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios no va a estar en el infierno. Miren, si hay algún lugar donde Dios no pudiera estar, tenemos otro problema. Entonces Dios no sería omnipresente. Aunque usamos a veces palabras como esta, excluidos de la presencia, no significa que haya algún lugar donde Dios no esté. Lo que quiere decir que en el infierno el único atributo que Dios va a manifestar es su juicio. Su presencia perdonadora y salvadora no se va a manifestar en el infierno. En otras palabras, las personas no van a tener oportunidad de arrepentirse en ese lugar. La oportunidad se acaba mientras estés vivo. ¿Entiendes lo serio del asunto? ¿Entiendes lo grave del asunto? El infierno tampoco es el reino de Satanás. No es el lugar donde Satanás gobierna y los demonios gobiernan. Es un lugar que Dios creó para juzgarle principalmente a ellos. Aquellos que desprecian a Jesucristo van a compartir su destino con el diablo y sus ángeles. Dice que se cumplirá la condena eterna, excluidos de la gloria de su poder. En otras palabras, se acabaron las oportunidades. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Son figuras que nos hablan del tormento. Y cualquier intento que nosotros hagamos por cambiar lo que el Señor ha dicho, está violando la verdad que Él se tomó el trabajo de hablar, porque es un asunto serio. Si algo he comprobado en estos años, es que muchas veces aceptamos verdades con nuestras mentes, pero no han descendido al corazón. Muchas veces conocemos bien lo que enseña la Biblia, pero en algún punto dejamos de creerlo. Si nosotros creemos realmente que el infierno es lo que dice la Biblia que es, lo que dijo el Señor que es, porque ya he dicho, Él es el que más habló sobre esto. Hermanos, no podríamos estar tranquilos sabiendo que las personas que decimos amar van a ir allí. Al menos yo lo entiendo de esa manera. Era como aquel hombre que lo habían condenado a muerte y lo estaban trasladando al lugar donde le iban a terminar la vida y le enviaron a un sacerdote, a un predicador, un capellán, cualquier cosa que podamos llamarle, para que le diera los consuelos de último momento. Y ahí comenzó a leer la Biblia y los pasajes que hablan del infierno. Y aquel hombre miró a ese predicador y le dijo: ¿usted realmente cree eso que me está diciendo? Y él le dijo: sí, pues si yo creyera eso, iría por todo el mundo, aunque el suelo estuviera lleno de vidrios, a advertirle a la gente acerca de ese peligro. Oh, los sermones sobre el infierno no son populares, no son agradables. ¿Cuán pocas veces la gente habla de esto en las iglesias? Pero es un asunto muy serio. La vida es tan corta y además es tan, pero tan frágil. Esta pandemia nos lo ha recordado. Y una vez más ha mostrado que aunque decimos que somos creyentes, cuando las cosas se ponen difíciles, actuamos de otra manera.
La Biblia habla del cielo. Esa es la esperanza para aquellos que creemos en Cristo, pero también habla del infierno. El lugar a donde vamos se determina ahora. Habrá retribución, pero también hay reposo. Y ahora quiero que nos enfoquemos en esa segunda palabra. Hay reposo. Cristo no solamente va a juzgar a los incrédulos, sino que dará reposo a los creyentes. Ahora permítame explicar varias cosas. Primero, el reposo para un creyente puede comenzar en el momento en que muere. Descansan de sus obras, dice la palabra. No quiere decir que vamos a estar dormidos o sencillamente sentados en un cómodo sillón, en un viaje, digamos, un crucero por todo el cielo. No, estaremos sirviendo al Señor, estaremos gozándonos en su presencia, pero estaremos reposando de todas aquellas cosas que nos causan dolor, porque allí no habrá más llanto ni más dolor, porque el Señor va a erradicar la causa que produce todo ese sufrimiento, que es el pecado. También he escuchado a algunos que quieren ser muy diplomáticos y cuando alguien muere, que en paz descanse. Miren, hermano, yo sé que esto es parte de la educación en algunos. Y alguien decía que la hipocresía ha llegado a ser parte de la educación. Si no vas a decir una verdad, no digas nada. No digas nada. Si una persona muere y antes de hacerlo nunca dio testimonio por Jesucristo, ni dijo haber creído y arrepentirse de sus pecados, no le diga a la familia, está descansando. Al final Dios es el que sabe dónde va una persona, pero si no se arrepintió en el último momento, la Biblia dice que no va a estar precisamente descansando. En segundo lugar, puede llegar ese reposo cuando Cristo venga por la iglesia. Nos iremos con Él. Ese es un evento que puede suceder ahora mismo. Yo no digo que tiene que suceder ahora, pero puede. De la misma manera que la muerte se puede producir ahora. No tiene por qué ocurrir ahora, pero puede llegarme ahora. A lo mejor me da un infarto y caigo aquí mismo. Y tiene que terminar el sermón José. Hermanos, es una realidad. Ahora yo sé a dónde voy y con quién voy. Mi destino eterno no está en juego. Yo tengo paz porque yo creo lo que Él ha dicho. Y en tercer lugar, ese reposo será una total realidad cuando el Señor se manifieste y juzgue a los impíos. Y después dice la palabra que habrán 1000 años en los que Cristo va a reinar. Y esos 1000 años continuarán por toda la eternidad en cielo nuevo y tierra nueva. Ahora, ¿por qué habrá reposo? En primer lugar, porque es justo también delante de Dios daros reposos. Hermano, yo he visto personas que aman a Dios con todo su corazón, amaron a Dios con todo su corazón. Fueron mucho mejores que yo, mucho más fieles que yo. Esas personas nunca tuvieron nada material en este mundo. Es más, pasaron desapercibidas para otros. Pero en cuanto a Dios, fueron personas que le amaron de verdad, que creyeron de verdad en Jesucristo. Yo sé que están vivos. Y yo sé que están con el Señor y que están disfrutando de su presencia porque Él lo ha prometido. Es justo porque Dios es justo. ¿A quiénes? Dice la Biblia, a vosotros en el verso 7, que sois atribulados. Y luego dice en el mismo verso al final, con nosotros. Hay un descanso que el Señor ha prometido. En este mundo vamos a enfrentar aflicciones. La estamos enfrentando. Vendrán aflicciones peores. No podemos esperar escapar de ellas. El cristianismo cómodo no forma parte de la advertencia que el Señor nos ha hecho. Él dijo con claridad, el mundo te va a aborrecer, te va a perseguir, porque si me lo hicieron a mí, también a vosotros lo harán. Por eso Él dijo, bienaventurados, felices serán cuando por mi causa os vituperen y os persigan. Es difícil la vida.
tiene grandes dosis de adversidades. Y si eres cristiano, esas dosis pueden aumentar. Usted no espere que yo le diga, ven a Jesucristo y todos tus problemas se van a acabar. Ven a Jesucristo y vas a vivir una vida cómoda. No es ese el mensaje que encuentro en la Biblia. Es cierto que en Cristo hay solución a todos los problemas. Es cierto que cuando conocemos a Jesucristo ganamos un Señor, un Salvador y además un amigo que ha prometido acompañarnos todos los días hasta el fin del mundo. Es cierto que cuando creo en Jesucristo, Él dijo, pedid y se os dará. En medio de cualquier problema puedo orar, sé que escucha y responde. Es cierto que cuando la tierra se abre debajo de mis pies, el Señor me sostiene. Es cierto que cuando tengo temor y estoy paralizado por las malas noticias, el Señor me da consuelo. Es cierto que cuando pierdo a alguien que amo, el Señor viene y llena ese lugar. Vale la pena creer en Jesucristo aquí, ahora y por la eternidad. Pero escúcheme bien. Si usted está yendo a una iglesia o usted está escuchando predicadores que solo te dicen las cosas buenas, estás escuchando a falsos profetas. Pero pastor, hablan de la Biblia. El veneno nunca será más peligroso que cuando aparece mezclado con aquello que no es veneno. ¿Cuándo ocurrirá ese reposo? Mencioné varias opciones, pero aquí dice una de las que dije, cuando venga en aquel día, para ser glorificado en sus santos y ser admirados en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Cuando vengan, ocurrirán dos cosas. En primer lugar, sus santos serán glorificados. Viene un día en que Dios se glorificará a través de sus hijos de un modo nunca antes visto. Manifestaremos la gloria del Señor, porque dice Filipenses 3:21 que transformará el cuerpo de la humillación de los cristianos para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo a todas las cosas. Específicamente para nosotros esto se producirá cuando el Señor venga por su pueblo, por su iglesia. Tristemente, algunos van a quedar, muchos van a quedar, una gran mayoría va a quedar. Y dentro de esa mayoría habrá muchas personas con conocimiento de Dios, pero sin el Salvador. Durante esos terribles 7 años se va a levantar un dictador mundial que la Biblia llama el anticristo. Será el último. Alguien que va a ocupar el poder en un mundo que se ha movido hacia un nuevo orden mundial, listo para entregarle el poder. Estas son palabras muy familiares hoy, sobre todo en estos días donde estamos viviendo, porque cada vez se habla más de este tema. Cosas que nos parecían imposibles de ocurrir, ahora ya son una realidad ante nuestros ojos. Un mundo listo para recibir al último dictador. Nosotros no tendremos la desgracia de conocerle, pero sabemos que el mundo está listo para esto. El mundo sigue cada vez más hablando de un gobierno único, porque las sociedades humanas cada vez están más en crisis, desestabilizadas. Y escuche esto que le voy a decir. Aquellos que vivimos en democracia, aquellos que vivimos en países libres, escuche esto, un gobierno mundial, un nuevo orden mundial con un gobierno centralizado no puede existir con democracias. Las democracias solo pueden ser válidas o prácticas dentro de las naciones.
Cuando se está hablando de un gobierno, de un nuevo orden mundial y de un gobierno globalizado, se está hablando de la implementación de una dictadura mundial, porque es de la única manera en que se puede controlar al mundo. Ahora nosotros creemos que antes nos iremos, pero muchas personas con el conocimiento de Dios van a estar enfrentando estos 7 años terribles hasta que el Señor regrese de una manera visible con la iglesia para poner fin a toda la maldad del anticristo y de los que le han seguido. Y entonces dice la palabra que seremos manifestados. El Señor va a establecer su reino en la tierra. La Biblia habla del milenio. No voy a entrar en más detalles aquí. De todas maneras, a lo largo de esta carta se sigue tocando el tema. Por ejemplo, en el capítulo 2, verso 1, dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está hablando de su manifestación. Y aquí dice, y a nuestra reunión con Él. Aquí está hablando del arrebatamiento de la iglesia. Nosotros esperamos ese reposo de Dios, porque solamente ese día el mundo va a conocer la justicia y la paz. Hasta ese día no va a existir, hermanos. Puede que algunos estén diciendo paz y seguridad, pero no pasará de ser palabras. ¿Y saben por qué? Porque mientras esté el pecado en este mundo y en el corazón del hombre, el hombre no conocerá la verdadera paz. En otras palabras, la solución está en el Señor Jesucristo. Habrá retribución con toda seguridad, pero habrá reposo también con toda seguridad. ¿Qué marca la diferencia? El Señor Jesús, aquel que vino y murió en la cruz por tus pecados, el unigénito Hijo de Dios, el Cordero de Dios que vino a quitar el pecado del mundo. ¿Crees en Él? ¿Te has arrepentido de ofender a un Dios santo, justo, bueno, con tus pecados? Recuerda que todos los pecados ofenden a Dios. No hay pecados grandes y chiquitos. Todos le ofenden. Y dice la Biblia que Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros, para que tú y yo podamos andar en este mundo sin esa carga tan terrible y agobiante que se llama el pecado. Por eso hay tanta gente hoy desquiciada de los nervios, tanta gente alcohólica, drogadicta, tanta gente violenta, porque el pecado los está destruyendo. Y no solo destruye sus vidas, sino destruye la vida de los demás. El problema no son las armas que la gente tiene, sino los corazones que usan esas armas. El ser humano es destructivo. El ser humano es pecador y no puede cambiar hasta que Dios lo cambie. En Cristo hay esperanza. Tienes que reconocer ese problema y pedirle a Dios que te perdone. Recibe a Jesús como tu Salvador. Pídele que sea tu Señor, tu Salvador, y Él lo será. Él te va a dar un propósito, te va a dar paz, gozo para vivir en un mundo difícil. Te va a hablar a través de la Biblia. Todos los días, si abres su libro, leerás su voz o leerás su palabra. Ven a Él, pídele perdón. Allí donde estás, habla con Dios y pídele que te cambie. Y a nosotros, amados hermanos, una vez más les llamo a reflexionar en todo lo que hemos escuchado. El Señor espera que hagamos lo que tenemos que hacer, porque el tiempo se acaba y la oportunidad termina. Que el Señor nos bendiga.